Hola alumnas, bienvenidas a nuestra segunda clase de la materia neuroanatomía. Hoy comenzaremos hablando del sistema nervioso y dentro del sistema nervioso sus diferentes partes. El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes del ser humano. El sistema, a diferencia de los aparatos que vamos a encontrar dentro del organismo humano, el sistema está formado por un conjunto de células que forman tejidos. Y en este caso el tejido nervioso es un conjunto de neuronas que cumplen una misma función. Cuando decimos que cumple una misma función, estamos hablando específicamente de un sistema. El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes del ser humano porque regula las funciones de otros órganos y de otros aparatos. Está formado por una unidad anatómica funcional que es la neurona, la célula madre fundamental del sistema nervioso. Para comenzar la clase primero tenemos que entender que el sistema nervioso, si bien es único, está formado por diferentes partes y podemos clasificar o hacer una gran clasificación del sistema nervioso en dos grandes partes. Uno es el sistema nervioso central y otro el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por diferentes partes del sistema nervioso que se encuentran dentro del cráneo y del raquis, o sea, dentro de la calota craneana y dentro de la columna vertebral ósea. Esa parte del sistema nervioso se llama sistema nervioso central y está formado por la médula espinal, está formado por el bulbo, por la protuberancia anular, por el cerebro, el cerebelo y una parte llamada mesencéfalo que corresponde a los pedúnculos cerebrales y a los pedúnculos cerebelosos. Esa parte es la llamada estructura del sistema nervioso central. Pero también tenemos un sistema nervioso perisférico. El sistema nervioso perisférico está formado por dos partes. Uno es el sistema nervioso encargado de la motilidad voluntaria y otro es el sistema nervioso encargado de la parte sensitiva. Esta parte del sistema nervioso se encuentra fuera del raquis y del encéfalo. Se encuentran en los diferentes nervios y en los ganglios nerviosos que están distribuidos en diferentes partes del cuerpo. El sistema nervioso voluntario e involuntario, que manejan la motricidad voluntaria e involuntaria, está formada por la vía piramidal y la vía extrapiramidal, que son vías nerviosas encargadas de la motricidad voluntaria. Por otro lado tenemos las vías sensitivas, que están formados por nervios sensitivos que nacen de los ganglios del sistema nervioso central, pero que se encuentran fuera de la columna, que son los nervios raquídeos. Por otro lado, el sistema nervioso periférico está formado también por lo que se conoce como sistema nervioso neurovegetativo o sistema nervioso de la vida de relación o sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso, como dice su nombre, es autónomo, es involuntario, no lo podemos manejar
con la voluntad. Este sistema nervioso involuntario puede ser a su vez de dos tipos. Puede ser parte sistema nervioso simpático y parte sistema nervioso parasimpático. Estas dos partes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, forman parte del sistema nervioso periférico autónomo, también llamado, como les dije recién, de la vida de relación. ¿De qué se encargan el sistema nervioso simpático y el parasimpático? Manejan involuntariamente la secreción de glándulas, que pueden ser varias, tanto endócrinas como exócrinas, que quieren decir que son glándulas que se encuentran fuera del cuerpo o dentro de él, en la superficie del cuerpo o en el interior del cuerpo humano. Y también manejan la motricidad de las vísceras, manejan una parte importante de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. O sea, el sistema nervioso simpático y parasimpático, llamados de la vida de relación, van a ser los encargados de modificar en forma involuntaria, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la motricidad intestinal, la secreción de diferentes glándulas, como por ejemplo el hígado, la vesícula, las glándulas sudoríparas, la secreción del jugo gástrico. Todo esto va a estar encargado esta parte del sistema nervioso periférico. Ahora bien, todo este sistema nervioso está formado solamente por una unidad anatómica y funcional, que es una célula llamada neurona. Tal vez ustedes la conozcan. La neurona es una célula muy especializada que tiene una característica fundamental. No tiene capacidad reproductiva. Las neuronas, si bien son millones en el sistema nervioso, tienen muy poca capacidad de reproducción debido a su gran capacidad de especificidad. Son células muy específicas y son células muy diferenciadas, las llamamos nosotros, como para cumplir una función específica. A diferencia de lo que puede pasar con otras células, como las células de la piel, que tienen más capacidad de reproducción, o de otros órganos. La neurona puede medir pequeñas micras, se la ve en microscopio electrónico, y tiene las características físicas, si nosotros las vemos, vamos a subir algunos power con las formas de las neuronas. Son células de forma estrellada que tienen diferentes prolongaciones en su citoplasma. Como toda célula, tiene un citoplasma acuoso formado por proteínas y elementos químicos, y también tienen una membrana plasmática que la separa del entorno. La membrana plasmática de la neurona es una membrana plasmática de tricapa. ¿Qué quiere decir esto? Que está formada por una capa lipoproteica, donde hay lípidos en sus caras externas y proteínas en la parte interna. Estas presentan diferentes estructuras específicas que vamos a ir viendo, que se llaman receptores. Una característica fundamental de las neuronas la hace su función, que es la transmisión del impulso nervioso. En la pared de la membrana citoplasmática vamos a encontrar lo que nosotros conocemos como prolongaciones neuronales. Las prolongaciones neuronales pueden ser de dos tipos. Cuando las prolongaciones de la membrana plasmática son pequeñas, se llaman dendritas. Y cuando las prolongaciones son mucho más largas, a veces pueden llegar a tener centímetros, se llaman axones.
Estos axones tienen una función muy importante en la transmisión del impulso nervioso. Las neuronas pueden clasificarse de diferentes formas. Las formas, en su estructura, van a hacer que podamos clasificarlas según la forma. Según las formas, estas pueden ser unipolares, cuando tiene un solo axón, multipolares, cuando tienen un axón y dendritas, y también pueden llamarse bipolares cuando tienen dos prolongaciones dendríticas y también cuando presentan dos prolongaciones de axones. También podemos clasificarlas como neuronas presinápticas o postsinápticas, haciendo, en este caso, uso de su función. Las neuronas presinápticas son aquellas neuronas que van a transmitir el impulso nervioso, y las postsinápticas aquellas que van a recibir el impulso nervioso. También podemos clasificarla según la forma de presentación. Estas pueden ser neuronas que se encuentran dentro del sistema nervioso central o neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico. También las neuronas cumplen una función importante como transmisoras del impulso sensitivo. La sensibilidad de la piel, la sensibilidad de la visión, la sensibilidad de la superficie del cuerpo, como la sensibilidad de la parte interna del cuerpo, como ser, por ejemplo, a nivel del intestino, se da a través de lo que nosotros conocemos como neuroreceptores. Los neuroreceptores son los que transmiten el impulso nervioso hacia una neurona efectora, que es la que va a transmitir el impulso hacia el sistema nervioso central. Esas serían las llamadas neuronas sensitivas. Y también tenemos las llamadas neuronas motoras o neuronas efectoras. Son aquellas que reciben el impulso nervioso de centros superiores del cerebro, descienden a través de las vías nerviosas motoras, unas de ellas la más importante, que es la vía piramidal, y la transmiten hacia el órgano efector, que podría ser un músculo. Este músculo recibe la orden de producir un movimiento y el músculo se contrae, se relaja, lo movemos, lo sacamos, y de esa manera podemos también clasificar a las neuronas como neuronas sensitivas, que son las que llevan el impulso sensitivo, y neuronas motoras, que son las que llevan el impulso motor. Otra cosa importante que en esta primera clase yo quería dejarles a ustedes como tarea, como para ir introduciéndonos, es el conocimiento del primer órgano que vamos a tener que estudiar dentro del sistema nervioso central, que es la médula espinal. En la próxima clase nosotros vamos a hablar específicamente de esta estructura del sistema nervioso central, que es la médula, que se encuentra en su totalidad dentro del raquis. La médula espinal es una estructura alargada que se comunica por arriba con el bulbo, por debajo con lo que vamos a ver como terminación medular, que es la cola de caballo, que son un conjunto de nervios terminales. Este trabajo que yo quiero pedirles a ustedes
es específicamente una lectura breve, concisa, de la información que yo voy a subir acá al aula virtual acerca de la estructura anatómica y las relaciones que tiene la médula como estructura encefálica. Eso nos quedaría como un trabajo de lectura que yo voy a subir durante esta semana para que ustedes puedan desarrollar. Cualquier información que ustedes necesitan se pueden comunicar a través del aula virtual o a través de mi correo electrónico, que es un Gmail. Y yo en este momento le voy a decir mi Gmail, ustedes pueden tomar nota. Mi Gmail es de larga, jaurech@gmail.com. Sí, exactamente. Yo les voy a subir a ustedes al aula mi Gmail para que se puedan comunicar si conocen o si desconocen algo de lo que no entendieron o si desconocen la bibliografía que ya está subida y está puesta en el programa que ustedes tienen aquí para poder leerlo. Lo importante del conocimiento de la materia es que puedan ustedes entenderla. El conocimiento anatómico, que es la primera parte en esta primer parcial, tal vez pueda terminar siendo un poco tedioso y un poco abstracto, porque no podemos tocar o ver al sistema nervioso. Podemos hacer uso de la microscopía electrónica, que se puede ver. Podemos hacer uso de las fotografías que se ven a través de otros tipos de microscopios y de las coloraciones que vamos a ir viendo. Y voy a explicar en el próximo video sobre lo que nosotros conocemos como neuronas de la glía. Las neuronas de la glía, que va a ser nuestra próxima clase, junto con médula espinal, vamos a hablar de todos estos grupos de neuronas que son las que se encargan del sostén y de la nutrición del sistema nervioso. Son neuronas especializadas encargadas tanto del sostén como de la nutrición y actúan en una parte importante que es la fagocitosis. La fagocitosis es el mecanismo por el cual los organismos son los depuradores de sustancias extrañas que pueden estar presentes dentro del sistema nervioso, en este caso, o en otras partes del cuerpo. Entonces es importante que ustedes conozcan las funciones de las llamadas células de la glía o células neuroglias. Estaremos hablando de ellas y de médula espinal en la próxima clase. Hasta luego, alumnos, y nos estaremos viendo en las próximas clases.